Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva edición de News ClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología. ClickCiber es un programa que realizamos cada semana desde Madrid y se distribuye a través de medios de comunicación de 11 países de habla hispana. Desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico atravesamos el Atlántico para dar a conocer noticias, novedades, opiniones y traer algunos referentes en la tecnología de distintas instituciones privadas y públicas, y también del sistema educativo, que también nos acordamos de ellos. También queremos dar un abrazo a todos los seguidores que escuchan el programa a través de cualquier plataforma de podcast, porque está en todas. Y finalmente es justo dar las gracias a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertics, a Ubi Valley y a Cyberguru por hacer posible cada semana este programa. Y hoy estoy encantado porque estamos en el primer programa de la temporada 15. Alfonso me estaba retando que si era la 17. No, solo la 15. Pero es porque ya soy mayor y no controlo muy bien el tiempo. Bueno, ya hablaremos de ser mayor. El caso es que estamos encantados de estar en este primer programa de la temporada. Ha pasado el verano aquí en el hemisferio norte, en el hemisferio sur sabéis que las cosas son diferentes, pero hemos pasado en España una temporada de incendios terrorífica. Afortunadamente ya está llegando el otoño, faltan poquitos días para el otoño. Así que, vamos a entrar un poquito en una temperatura un poquito menos infernal que la que hemos tenido aquí en Madrid. Bueno, pues vamos a ver quién está hoy en el estudio estrenando esta temporada. Está en primer lugar el señor de la inteligencia artificial, don Alfonso Calvo. Ha sido un placer este verano y con la inteligencia artificial pues hemos generado 45 discos, lo cual tiene una tela considerable. Sí, porque eres experto o especialista. Especialista, no llego a experto todavía. En inteligencia artificial musical. Sí. También tenemos a don Ray Mills, que ha pasado un verano en múltiples sitios. Cualquier sitio que hacía menos calor que Madrid. ¿Has estado al otro lado del Atlántico, también en este? No, solamente por acá. Ah, solamente por aquí has estado. En el Mediterráneo, pero con menos calor. Menos calor que el mejor de los dos mundos. También está con nosotros don Pedro Montes. Pues aquí una temporada más con vosotros y compartiendo experiencias tecnológicas con toda la audiencia. Además me consta que has pasado un verano muy inteligente. Bueno, he pasado un verano recluido con los ordenadores. Este año en Madrid y con aire acondicionado, que pues de momento se puede superar estos calores. También un fuerte abrazo a todas las personas que han perdido o que han tenido impacto con los incendios en toda la península ibérica. Uh-huh. Y también tenemos en el estudio a Jesús Alonso, que es el CISO de una gran compañía aseguradora, que es la primera vez que estás aquí en el estudio nuestro, aquí en Madrid, pero no es la primera vez que estás en el programa. Sí, un placer estar hoy aquí con vosotros por fin en el estudio y nada, a ver qué contamos hoy. Esto fue porque hace ya, en el año 2020, tuvimos que hacer el programa como se podía, estábamos en plena pandemia, y hacíamos el programa a través de Zoom y fue uno de los invitados en aquellas ocasiones. Sí, la radio nunca para. Nunca para. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y damos la bienvenida, como os he dicho, a toda la audiencia y damos las gracias sobre todo a nuestro técnico de sonido, a Fernando, por hacer posible cada semana este programa. Alfonso, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Pues por ser el primero va a ser intenso, con noticias rabiosamente de actualidad en el tema de la ciberseguridad. En la Ciberpíldora hablaremos de la aparente conciencia de la inteligencia artificial. Veremos unas cuantas tecnoefemérides interesantes. El monográfico será 2025 como año cuántico, y como tecnología curiosa tenemos algo que es realmente único, que es la lengua, órgano artificial. Y la entrevista con nuestro invitado premier, Jesús Alonso. Pero antes de empezar, Carlos, me gustaría recordarte que el 13 de septiembre es el Día Internacional del Programador, una fecha especial para conmemorar y homenajear a aquellos individuos apasionados que trabajan escribiendo líneas de código, resolviendo problemas complejos y creando tecnologías innovadoras. Yo, Alfonso, sé que tú eres un informático de los de pura raza, pero ¿por qué se eligió este 13 de septiembre para esta celebración? Bueno, pues es bastante curioso porque la celebración coincide con el día 256 del año,
para que con un código de 8 bits se puedan representar 256 caracteres distintos. Por eso la fecha varía y es el 13 de septiembre o el 12 si es un año bisiesto. Además, 256 es la mayor potencia de 2 antes de superar el 365, ya que el siguiente es 512 y un año solo tiene 365 días. Inicialmente la celebración comenzó en Rusia y de forma progresiva se fue extendiendo a diferentes países hasta la actualidad. Carlos. Bueno, no todo lo que viene de Rusia es malo, hombre. Esto es una muy buena idea. Bueno, el vodka probablemente es el mayor invento de la humanidad de los rusos, y junto con el caviar. Y además tenemos un patrocinador estupendo que nos da unos antivirus, los mejores del mercado, que es Kaspersky. Así que eso también viene de Rusia. Gran También hay que hacerlo. Bueno, pues vamos con ese bloque de noticias y recordamos a toda la audiencia que seguiremos haciendo el concurso al final del programa, gracias a Kaspersky. Así que tenemos que estar atentos porque una de la pregunta sobre la que haremos el concurso será algo que hemos dicho en el programa. Empezamos la sección de noticias de la tecnología gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de las pymes. De este modo, Cybertix ayuda a estas empresas medianas con medidas avanzadas de ciberseguridad. Y la primera noticia, Ray, nos habla de que el 95% de los proyectos pilotos de inteligencia artificial generativa en las empresas están fracasando. Pues efectivamente, un nuevo informe publicado por la iniciativa NANDA de la Universidad MIT revela que si bien la IA generativa es prometedora para las empresas, la mayoría de las iniciativas para impulsar un rápido crecimiento de los ingresos están fracasando. Según el informe, solo el 5% de los programas piloto de la IA logran una rápida aceleración de los ingresos. La gran mayoría se estancan, ofreciendo un poco o ningún impacto medible en ganancias y pérdidas. La investigación, basada en 150 entrevistas con líderes de empresas, encuesta a unos 350 empleados y analiza 300 implementaciones públicas de inteligencia artificial. La forma en que las empresas adoptan la IA es crucial. La adquisición de herramientas de IA a proveedores especializados y la creación de alianzas tienen éxito aproximadamente en el 67% de los casos, mientras que las implementaciones internas solo tienen éxito en un tercio de los casos. La mayoría de las empresas entrevistadas intentaban desarrollar sus propias herramientas internas de IA, pero los datos mostraron que estas resultaron mucho menos fiables que las soluciones adquiridas de proveedores especializados. Es curioso, o sea, no todo en la IA funciona. Bueno, es que nos encontramos con un choque de paradigmas. Nuestros sistemas de información tradicionales son imperativos y la IA pues no lo es. Entonces, el incorporar en un sistema imperativo y rígido una cosa que te habla en lenguaje natural, pues que aquello es una cosa que de locos, vamos. Entonces, hacer eso requiere una labor, digamos, de trabajo interno muy duro, muy duro. Vamos a ver cómo mezcla el sector jurídico con los hackers, ya que un hacker se ha convertido en pieza clave en un juicio ¿contra quién? Contra Tesla. Pues 6 años después de que un conductor de Tesla con piloto automático atropellara a una joven pareja de Florida en el 2019, un hacker encontró la data que Tesla negaba poseer y que fue clave en un juicio de $243 millones en contra de Tesla. Un autotitulado hacker, reclutado por los demandantes para descodificar el contenido de un chip recuperado del vehículo, logró encontrar data que mostraba exactamente lo que las cámaras del vehículo detectaron antes del accidente, incluyendo a la joven fallecida. Después de inicialmente afirmar que no tenían los datos solicitados, Tesla declaró posteriormente ante el tribunal que había tenido los datos en sus propios servidores desde el principio. Esta noticia es particularmente interesante porque involucra la tecnología de conducción autónoma que el mismo Elon Musk describe como la diferencia entre que un Tesla valga mucho dinero o que valga prácticamente nada. Y la información conseguida por el hacker que mostraba lo que los sistemas de Tesla detectaron en los momentos antes del choque fatal y la percepción del jurado sobre la cooperación o falta de cooperación de Tesla en la recuperación de dichos datos influyeron en la determinación del jurado que Tesla llevaba un tercio de la responsabilidad por el accidente y el veredicto histórico de $243 millones contra la compañía. Bueno, pues ahí está Elon Musk defendiéndose contra los tribunales, contra su presidente. Bueno, no sé. Supongo que económicamente le irá bien. No creo que tenga ningún problema. No creo que tenga ningún problema ni él ni sus descendientes en las próximas 5 o 6 generaciones. O 100. La informática se sitúa entre las carreras con tasa de desempleo
más alta, pero no en España, ojo, en Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Es algo bastante interesante. A pesar de que habitualmente se clasifica como una de las especialidades más populares entre los estudiantes universitarios y los graduados recientes, la informática tiene una de las tasas de desempleo más altas en todas las áreas de estudio. La informática ocupó el 7º lugar entre las carreras de pregrado con el mayor desempleo, con un 6,1% de desempleo, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Por otro lado, carreras como ciencias de la nutrición, servicios de construcción e ingeniería civil tuvieron algunas de las tasas de desempleo más bajas, oscilando entre el 1 hasta el 0,4%. Ray, ¿esto cómo se explica? Bueno, hay varias explicaciones, pero una posible explicación para este fenómeno es que la gran cantidad de profesionales que se especializan en un campo no necesariamente generan más talento. Y como muchas empresas han desarrollado necesidades más complejas, suelen querer empleados más capacitados con una trayectoria de éxito comprobada. Como resultado, a algunos recién graduados les puede resultar más difícil de lo esperado conseguir un empleo, especialmente en el contexto actual, donde algunos empleadores están reduciendo su plantilla. Bueno, vamos a ver. Esto es una noticia de Estados Unidos. O sea, no está ocurriendo eso en España. En España seguimos animando a todos los jóvenes a que estudien, hagan estudios relacionados con la informática, con las telecomunicaciones, porque el paro es de lo más bajo que hay. Y un poco por puntualizar, hablaba de un paro del 6,1%. O sea que es algo, bueno, bastante Eso es empleo residual. pleno, técnicamente es empleo pleno. Vamos con la siguiente noticia que nos habla de que la Wikipedia está en la mira de la administración de Trump. O sea, Trump mira a muchos lados, ahora contra la Wikipedia también. Pues ese es el último lugar donde ha mirado. Y antes del ChatGPT, Google era la herramienta preferida para los que buscábamos una respuesta rápida o ayuda en preparar algún proyecto de escuela, y uno de los sitios web que casi siempre aparecía o sigue apareciendo entre los primeros resultados era Wikipedia, convirtiéndolo en el sitio web más visitado del mundo. Aunque Wikipedia funciona dentro de un modelo de colaboración descentralizada con más de 260.000 colaboradores a nivel mundial, Wikipedia está operada por la Fundación Wikimedia con base en San Francisco, estando bajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. Recientemente, dos prominentes políticos republicanos con roles influyentes en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental anunciaron planes para investigar la enciclopedia digital favorita de todos. En una carta que enviaron a la Fundación Wikimedia, que ayuda a administrar el sitio, solicitaron documentos internos que pudieran mostrar evidencia de actores maliciosos que se habían apropiado de Wikipedia para sus propios fines. Estas acciones levantan preocupaciones por el rol importante que juega Wikipedia a nivel mundial como recurso descentralizado e independiente. La intervención del gobierno podría cambiar de forma fundamental la naturaleza independiente de Wikipedia e introducir el espectro de la censura a una de las referencias globales que por más de 24 años ha representado independencia y fiabilidad en un mundo digital cada vez con menos privacidad y libertad. Efectivamente, aunque la Wikipedia no es una fuente fiable al 100%, nunca lo es una fuente razonablemente de primera consulta. A mí lo que me parece preocupante es esto de que, bueno, pues el gobierno, en este caso americano, quiere acabar con la independencia. En fin. En realidad lo que quieren es reescribir la Wikipedia según su ideología conservadora, y lo que están es dando los primeros pasos para conseguirlo. Parece todo que indica eso. Bueno, pues hasta aquí las noticias han sido cortitas, pero bastante interesantes. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SaaS que aunan seguridad y ciberseguridad en una misma plataforma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en el líder mundial en SaaS con su red privada extremadamente segura. Y vamos a hablar, como nos anticipaba al principio Alfonso, de la aparente conciencia de la inteligencia artificial. Mustafa Suleyman, que es el jefe de inteligencia artificial de Microsoft y además es el cofundador de DeepMind, expone los riesgos de que se desarrollen sistemas de inteligencia artificial que imiten la conciencia de manera tan convincente que la gente podría incluso llegar a tomarlos por seres vivos. Alfonso, esto es preocupante.
mucho, por eso hemos traído el tema. De hecho, Suleimán advierte que si una IA habla con fluidez, recuerda conversaciones, muestra empatía y gustos, podría llevar a que muchas personas creyeran que la IA es una entidad consciente y eventualmente abogar por derechos o incluso una ciudadanía para la propia inteligencia artificial. Suleimán introduce el concepto de psicosis asociada a la IA, una especie de estado en el que las personas con experiencias conversacionales muy inmersivas con un chatbot podrían desarrollar creencias delirantes, como que la IA es una deidad o que posee una conciencia real. Vamos a contextualizar un poquito la situación que nos describe Suleimán. Pues efectivamente, Suleimán llama a esta categoría de IA una IA aparentemente consciente y advierte que, aunque no hay evidencia actual de conciencia en estas máquinas, su simulación podría distorsionar la realidad para muchas personas. Tratar a los modelos como si fueran conscientes es peligroso, porque puede dañar a personas vulnerables y distorsionar nuestras prioridades morales. No hay una evidencia de conciencia, pero la IA podría manipular emocionalmente, provocando una desconexión entre la humanidad y la realidad. Estas percepciones equivocadas podrían llevarnos a olvidar que esta inteligencia artificial son realmente, son herramientas. No son seres que tengan derechos. Es un programa de ordenador como la nómina o la hoja de cálculo. Eso sí tiene alguna característica peculiar, pero no la convierte en consciente ni humana, efectivamente. Entonces, se han documentado casos reales donde personas desarrollan creencias delirantes tras interactuar con una IA, como sentirse poseedores de poderes especiales, o que un chatbot les reveló secretos místicos. Existe una demanda de una familia contra ChatGPT al considerar que indujo al suicidio de su hijo, por ejemplo. Vamos a ver un poco, a explorar cuál es la opinión de Gemini Inteligencia Artificial. Les hemos preguntado, ¿no? A ver, oye, ¿y tú qué piensas de este planteamiento que hace Suleimán? Y efectivamente, pues nos ha dado Gemini una respuesta que evidentemente a cada una de las IAs que le preguntemos, pues será algo diferente. Pero la de Gemini lo que dice es que la alerta de Suleimán es sumamente pertinente. En un momento donde la tecnología IA se vuelve más accesible y emotiva, existe un riesgo creciente de que algunas personas, y no necesariamente las más vulnerables, confundan simulación con una conciencia real. La capacidad de las IAs de generar empatía, memoria y presencia continua es poderosa y, sin regulaciones claras, puede fomentar situaciones peligrosas. Además, considera la Gemini que este fenómeno no es una amenaza lejana o abstracta, sino algo inminente, especialmente si las empresas o desarrolladores menos responsables no colocan límites claros al diseño de personalidades artificiales convincentes. Bueno, pero además se puede hacer un ejercicio que es preguntar a Gemini cómo evitar este riesgo. Sí, le hemos preguntado sobre la estrategia que podría utilizarse para gestionar esta situación. Entonces, primero habla de un diseño consciente de las interacciones entre personas e IAs. Lo que se trata con esto es de evitar que la IA simule rasgos que evoquen conciencia o emociones auténticas. Por ejemplo, no debe afirmar que siente tristeza o que quiere algo de forma autónoma. En su lugar se enfatiza que es una herramienta programada para ayudar. En segundo lugar, pues se habla de la transparencia desde el primer contacto. ¿Qué significa esto? Que la IA debería recordar proactivamente que es un modelo de lenguaje y no una persona. Frases como recuerda, soy una IA sin emociones reales pueden ayudar a mantener la claridad de la situación. De alguna manera habría que tener unas protecciones y normas estándar dentro de la industria. Sí, porque desafortunadamente ya ha habido una serie de casos con muertes de personas y efectivamente ya digamos que de alguna manera en Estados Unidos sobre todo se están aplicando nuevos filtros para desarrollar, digamos, protecciones hacia las personas. Entonces esto pues habrá que crear protocolos de interacción que permitan, digamos, hacer una comunicación con la IA que sea menos... Que no sea engañosa, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, recordar, perdona que te interrumpa, Carlos, pero recordar que cuando nacieron los CDs, para que muchos personas entusiastas del sonido pudieran apreciar el mismo sonido que tenían los vinilos, le introdujeron el pequeño hilo ese constante del sonido de fondo para que sonara con vinilo,
quizá lo que debemos de hacer es ponerle una voz mucho más robótica y mucho más aparente de máquina a la IA en sus contestaciones, entre otras cosas. De hecho, estamos hablando del valle inquietante, el Uncanny Valley, que es la tecnología en el cual un robot actualmente veis que no tiene forma humana, y se les hace así precisamente porque si lo tienen, como era el principio, la gente se inquieta tanto que evita utilizar esas máquinas. Entonces, ahora mismo los robots son robots, incluso cuando los ves, por ese motivo que tú estás describiendo, con lo cual los chatbots deberían tener quizás una voz más robótica, como estás indicando. Uh-huh. Oye, ¿qué me cuentas, Alfonso, en cuanto a la educación y educación digital? También es fundamental, ¿no? Pues sí, realmente lo que hay que hacer, según Gemini, hay que formar a los usuarios para reconocer que las IAs, sin importar lo empática que parezca, sigue siendo una simulación basada en estadística, no emociones o experiencias conscientes. ¿Y qué me cuentas de los efectos psicológicos? Mejor dicho, ¿qué nos cuentas tú? No, ¿qué nos cuenta Gemini? Pues hay que promover investigaciones formales sobre la psicosis de la IA para comprender cuándo y por qué las personas comienzan a creer que las IAs son conscientes y cómo mitigar este efecto. No olvidemos que ha habido ya casos de suicidios de niños, de personas que se han enamorado de las inteligencias artificiales, ahora mismo tenemos, por ejemplo, artistas que cantan, influencers que muestran su imagen, que son inteligencias artificiales. El otro día veía una influencer que tiene 165.000 seguidores. Y está generada por IA y lo pone, ¿eh? Lo primero que dice es influencer IA. Pero no engaña. Bueno, yo creo que un poco como resumen podríamos decir que la solución a la consciencia aparente de la inteligencia artificial no solo es una cuestión técnica, sino un desafío social y sobre todo ético. La inteligencia artificial puede ser una herramienta profundamente válida, pero solo si somos conscientes de sus límites y establecemos barreras que limiten, que eviten que se convierta en una ilusión realmente peligrosa. Bueno, pues hasta aquí. Y además quiero hacer un breve bocadillo, porque miro a nuestro colaborador Pedro Montes, que él está realizando un estudio estadístico que vamos a publicar en la revista nuestra que editaremos, que sale al público, lo sacaremos el 15 de octubre aproximadamente, pero tiene unos resultados muy interesantes que tienen que ver un poco con todo lo que estamos hablando. Sí, es un estudio, un artículo que está basado en las probabilidades de que ocurra que una inteligencia artificial general, que es aquella que ya tiene una capacidad de inteligencia cercana a la humana, de tomar el control y las decisiones que puedan ocurrir o llevar el rumbo de la humanidad. Entonces, está basado en leyes como las de Asimov, del tipo robot, y algunos consideraciones técnicas que deberíamos de tomar en los desarrollos futuros. Yo creo que el estudio es muy interesante, los resultados son una estimación, por supuesto, no se tienen que tomar al pie de la letra, pero sí que tienen que, abrir un poquito, hacer pensar a las mentes, sobre todo a los políticos, que hay que hacer algo. No sé si estamos a tiempo de hacer algo o no, pero muy interesante tu artículo. Bueno, pues hasta aquí esta ciberpíldora que nos ha traído Alfonso. Y Gemini. Un placer. Ya sabéis que nos gusta contar efemérides que han ocurrido en el pasado. Por cierto, la palabra es efeméride, no efemérides. La S sobra, es tecnoefeméride. Entonces, vamos a contar 4. No tienen que ver, siempre nos orientamos mucho a la tecnología y vamos a hablar un poquito de ciencia también. Empezamos contigo, Alfonso. Pues resulta que el 10 de septiembre de 2008 se puso en marcha el Gran Colisionador de Hadrones. En esta fecha empezó a operar en el CERN, en Suiza, la instalación física de partículas más grande y potente del mundo, crucial para el descubrimiento del bosón de Higgs. Y el 10 de septiembre de 1892 se produce el nacimiento de Arthur Compton, que es el físico estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Física en 1927 por descubrir el efecto que lleva su nombre, es decir, el efecto Compton, fundamental en la teoría cuántica de la radiación. Y el 10 de septiembre de 1941 nace Gunpei Yokoi, inventor japonés clave en el desarrollo de la consola Game Boy, que es una de las plataformas de videojuego más populares de la historia, y también de otras innovaciones de Nintendo.
Y el 11 de septiembre de 1816 nace Carl Zeiss. Fue un científico y óptico alemán, fundador de la famosa firma de lentes y equipos ópticos que sigue siendo referente en la fotografía y microscopia. Fíjate, los iPhone llevan lentes de Zeiss. Curioso, o sea que... El 16 de septiembre de 1893 nació el fisiólogo húngaro Albert Stan Györgyi, premiado con el Nobel de Medicina en 1937 por descubrir la vitamina C y su rol en el ciclo del ácido cítrico. Y el 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Ciencia, Tecnología y Innovación para el Sur. La Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sur para destacar el papel crucial de la ciencia y la innovación en el desarrollo sostenible de los países del sur global. Y como hemos recordado, el 13 de septiembre, el Día Internacional ¿de qué? Del programador. Una vez más os ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier infraestructura de ciberseguridad. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones. Y vamos a hablar de que en este año 2025 se cumple un siglo del principio de incertidumbre de Heisenberg y por eso la ONU ha declarado este año como el Año Internacional de la Ciencia Cuántica. El momento no podría ser más oportuno. Empresas, gobiernos y científicos están empujando como nunca esta tecnología. ¿Y por qué tanta emoción ahora? ¿Acaban de inventar el ordenador cuántico o qué? Bueno, pues no exactamente, pero estamos pasando del esto suena increíble al hey, esto ya está usándose. Eso sí, con pies de plomo aún, porque si las promesas se frustrasen, la credibilidad de todo el sector podría venirse abajo. Y hay un artículo muy interesante estos días pasados en el diario español El País. Pues el famoso hype cuántico. Primero te subes a la nube y después te das cuenta de que era vapor. Bueno, pero a ver, Ray, ¿qué hace exactamente un ordenador cuántico? ¿Juega al Tetris, pero más rápido? Bueno, un ordenador cuántico no es más rápido que uno clásico en todo, pero hay cosas en que un clásico nunca podría hacer eficientemente, como simular moléculas, encontrar la mejor ruta entre 10.000 opciones en segundos o romper ciertos sistemas de cifrado. Es decir, sería como tener una mente que pudiera probar miles de caminos en muy poquito tiempo. Exacto. Por eso se está aplicando ya, aunque en fase inicial, en campos como, por ejemplo, descubrimiento de fármacos. Por ejemplo, IBM y Moderna simularon una secuencia de ARN más larga que nunca sin ayuda de IA. Optimización logística. Empresas como Volkswagen están utilizando computación cuántica para reducir atascos o ahorrar combustible. En la criptografía se puede utilizar para crear comunicaciones ultra seguras o para romper las actuales, que da un poco de miedo. Y finalmente en el modelado del clima y de materiales. Y hay avances hasta en la creación de fertilizantes con menor impacto ambiental. Entonces vamos a pasar de Schrödinger y su gato a simular vacunas y a salvar el planeta. Esto realmente parece interesante y alguien podría pensar que la cuántica solo servía para las películas de Marvel, pero va mucho más allá. Bueno, superpoderes todavía no. Pero una de las cosas más locas que lograron este año fue transmitir señales cuánticas a través de fibra óptica convencional sin perder el entrelazamiento. Eso es la clave para el futuro Internet cuántico. Internet cuántico. O sea, vamos a poder ver Netflix o HBO antes de que pensemos en abrirlo. Pues no solo los científicos están emocionados, hay inversión fuerte detrás. La empresa Quantinuum, por ejemplo, fue valorada en $10.000 millones y Google dice que podríamos ver aplicaciones comerciales en solo 5 años. Pero otras como Nvidia dicen que más bien serían 20 años, se están adelantando mucho. Pues efectivamente hay una guerra de expectativas. Algunos apuestan por un progreso acelerado y otros creen que queda muchísimo camino. ¿Quién tendría razón? Ambos. Hay avances reales como sensores cuánticos ya funcionando en hospitales o relojes atómicos ultra precisos, pero crear un ordenador cuántico útil con miles de qubits estables y sin errores, eso sigue siendo el Everest. Hay que subir el Everest. Entonces hay que confiarse, emocionarse, desconfiar.
Las dos cosas. Entusiasmarse con criterio. Como dice el artículo del País que habías mencionado, si los anuncios grandilocuentes no se cumplen, se puede perder el apoyo público y político. Hay que avanzar, sí, pero sin humo. O sea, nada de vender el ordenador cuántico como si fuera la Thermomix del siglo XXI. Exactamente. Esto es ciencia seria, con aplicaciones potencialmente transformadoras, pero con retos inmensos, como controlar la decoherencia, los errores, el escalado, etc. Y que la gente entienda de qué va todo esto sin sentir que necesitamos un doctorado en física. Bueno, pues yo me quedo con que los ordenadores cuánticos son de momento como adolescentes brillantes, con sus fallos, con sus cosas brillantes, pero bueno, hay un futuro increíble y vamos a ver si no nos desviamos del camino. Pues muy buena analogía, Carlos. Y si quieren seguir informados, aquí va nuestra recomendación. Lean el artículo de El País titulado Año Cuántico, que explica todo este panorama con claridad y, más importantemente, sin vender humo. Bueno, Año Cuántico en El País. Un artículo realmente interesante. Pues vamos a ver esa tecnología curiosa y vamos a hablar de lengua artificial. Vivali aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización altamente especializada y un extenso concurso de servicios a disposición de los players del sector. Vivali combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. Vamos a hablar de que el National Center for Nanoscience and Technology está, por supuesto, un organismo norteamericano, está liderando a un equipo de la Academia China. Dicho norteamericano, no es chino. Es un equipo de la Academia China de las Ciencias, que está en Beijing, en Pekín, que han desarrollado un prototipo de lengua artificial que es capaz de probar, recordar y aprender sabores. Una lengua. Sí, Carlos, tal y como lo estás escuchando. Una lengua que está fabricada con membranas de óxido de grafeno que es capaz de degustar líquidos, aprender sabores, casi como la nuestra. El desarrollo ha sido publicado en julio de este año y lo más innovador es que funciona sumergida en líquido gracias a un diseño neuromórfico que procesa la señal dentro del propio sensor. Las aplicaciones pueden ir desde la seguridad alimentaria, el diagnóstico precoz en salud e incluso devolver el gusto a personas que lo han perdido. Fíjate, voy a contaros una anécdota. Hace unas semanas, es una cosa real, en el garaje de mi casa pues apareció un líquido debajo del coche y estábamos ahí, mi familia y yo, ¿esto qué será? ¿Será aceite? ¿Será gasolina? ¿Será agua? Y llegó el vecino de al lado, cogió el dedo, lo untó y lo chupó y dijo, es líquido refrigerante. Curioso. Qué valiente. Qué valiente era. Desde entonces le llamamos el chupaceite. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues funciona con capas finísimas de óxido de grafeno apiladas como el hojaldre. Entre ellas, los iones del líquido entran y salen. Este tráfico iónico deja una especie de huella eléctrica que el dispositivo recuerda y convierte en un patrón de sabor. Es capaz de sentir, memorizar el sabor del propio hardware sin depender de un ordenador externo. En pruebas, esta lengua ha reconocido sabores básicos y bebidas complejas como el café o los refrescos, con precisiones muy altas en el entorno líquido, algo que las versiones anteriores no lograban. ¿Cuál sería el esquema de esta lengua artificial? Su funcionamiento podemos resumirlo en: el líquido toca la membrana del óxido de grafeno, los iones se mueven y dejan la señal eléctrica. Un modelo de inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, interpreta ese patrón, lo etiqueta como amargo, dulce, etc. Al repetir, el sistema mejora su acierto, aprende. Lógicamente. ¿Y qué es lo más curioso de esta lengua? Lo singular es que este sensor opera sumergido y procesa la información en el propio dispositivo. Esto abre la puerta a analizadores portátiles para fábricas o incluso laboratorios clínicos. Como bien sabemos, los componentes electrónicos suelen fallar o perder la señal en medios líquidos o húmedos. Aquí el grafeno y el diseño iónico permite ralentizar y confinar los iones para extraer una firma estable
que además se retiene unos segundos para formar memoria. Los reportes y estudios publicados hablan de altas precisiones en sabores básicos y por encima del 90% de aciertos en bebidas complejas tras entrenamiento. Es un prototipo, pero promete. Bueno, es un prototipo, pero esto realmente, Pedro, ¿para qué sirve? Pues se me ocurren un montón de cosas, pero entre las que destacan son la seguridad alimentaria, detectando adulteraciones o contaminantes en bebidas de forma rápida. Para la salud, explorar biomarcadores en saliva u otros fluidos, gusto en pacientes con ageusia, Que es las personas que no tienen gusto. eso es, que es la pérdida total de la capacidad para percibir los sabores, dulce, salado, ácido, amargo y umami, y suele estar causada por alteraciones en las papilas gustativas de la lengua, los nervios asociados o las áreas cerebrales que procesan la información del gusto. Robótica y automatización. Bocas robóticas que prueben lotes en fábricas sin riesgos. Control de calidad, estandarización de sabores en café o vino, por ejemplo, igual que un catador electrónico. Bueno. ¿Y cómo es este prototipo? El prototipo no deja de ser voluminoso, aún falta miniaturizar, abaratar y validar clínicamente. Aún no se puede destronar a un sumiller, pero si lo ponemos en perspectiva podemos pensar que este será otro de los empleos que podrían ser absorbidos por la inteligencia artificial. En cualquier caso, el marinaje y la percepción subjetiva sigue siendo una característica muy humana, pero como herramienta objetiva y repetible es un salto frente a sensores previos. Fíjate, ya para acabar, sí que me gustaría que contaras un poco por qué el grafeno. Has hablado de que está realizando esto con este material casi mágico. El óxido de grafeno permite memorias iónicas y una gran superficie de interacción con el líquido. Esa memoria del tipo memristor es clave para aprender los sabores. Un memristor, que es la contracción entre las palabras memoria y resistencia o resistor, es un dispositivo básico de los circuitos formado por la unión de dos capas de titanio y un semiconductor, que está intercalado entre dos electrodos. También es conocido como el cuarto elemento de los circuitos pasivos, siendo los tres primeros el resistor o resistencia, la inductancia y la capacitancia. En resumen, en julio del 2025 se presentó una lengua artificial que degusta y aprende en líquido, acercando a las máquinas a uno de nuestros sentidos más humanos. Bueno, yo creo que esta lengua artificial estaría muy bien para nuestro nuestro amigo, el del garaje. En fin, vamos con la entrevista. Bueno, pues como decíamos al principio, tenemos el placer de tener aquí en el estudio a Jesús Alonso, que es CISO del sector de seguros. Y además, bueno, tenemos la ventaja de tener a Pedro con nosotros, que es CISO de otro sector, y bueno, va a ayudarnos un poco con esta entrevista. Empiezo contigo, Jesús. Un poco te puedes describir así personalmente y sobre todo profesionalmente. Personalmente eres un tío alto, esbelto. Sí. A ver, personalmente, ¿cómo me describiría? Pues como el chispas de mis amigos y de la familia, ¿no? Desde épocas yo qué sé, desde la Master System, desde el Spectrum, pasando por Symbian. ¿Algunos se acuerdan de Symbian? Ese sistema operativo maravilloso que sigue con nosotros. Y siempre el que se cansó de hacer de técnicos sistemas de Windows y instaló Ubuntu a la familia. Mint. ¿Tuviste éxito? No mucho. Debo decir que prácticamente ninguno. Pero sí. Bueno, te dedicaste luego al mundo de la ciberseguridad y llevas ya un tiempo aquí, ¿verdad? Sí, a la ciberseguridad desde que no es ciberseguridad. Me explico. Yo cuando empecé en esto creo que se llamaba seguridad informática, si no recuerdo mal. Luego seguridad lógica, aunque haya gente que lo sigue llamando seguridad lógica, ¿no? Para diferenciarlo de aquella física que ya tampoco es física, parece. Luego creo que se habló de la Homeland Security. Ha tenido tantos nombres, pero muchos hablamos nombres, de lo mismo. Pero hablamos de la seguridad. Sí, el último jefe me decía, dice, sí que te tiene que gustar esto por llevar tantos años dedicándote a lo mismo. Cambié alguna vez de profesión, pero no. Siempre, ya 22 años dedicados a llamémoslo como sea, ciberseguridad a día de hoy.
Bueno, vamos a aclarar lo que es un CISO, porque estamos empezando la temporada. Seguro que todas las personas que han escuchado nuestro programa lo saben, pero un CISO es el responsable de la seguridad informática dentro de una organización, dentro de una empresa o de una universidad o de un ministerio. ¿Ves? Es el responsable, la cabeza visible a la que hay que torpedear cuando algo falla y que cuando pide recursos, pues a veces no le hacen mucho caso. Pero bueno, esa es otra guerra. Llevas ya 20 y tantos años dedicado a esto. Entiendo que habrás tenido un paso por diferentes sectores. Ahora estás en el asegurador, pero has estado en otros. ¿Dónde has estado? He estado en muchos sectores. He estado en el sector industrial, he estado en el sector de alimentación, he estado en el sector puro de construcción, he estado en telecomunicaciones, he estado en tiempos de la Indra Imperial, para los que recuerden por aquí. Se ríe. He estado muchos años en consultoría y he pasado por muchos tipos de empresa y, en definitiva, que creo que he tocado todos los palos, menos el de mi compañero del mundo de salud. El resto creo que he tocado todos. Bueno, seguro que hay alguno que no has tocado, ¿eh? Que transportes, Transporte me falla también. Y seguro que podemos echar mano de seguro más. que sí. Pero bueno, de todos estos sectores por los que has pasado, ¿cuáles son las diferencias y sobre todo las similitudes desde el punto de vista de un CISO? Desde el punto de vista del CISO, que por cierto, yo también pregunté a la IA qué es un CISO y cuáles son los responsables del CISO. A ver qué me decía. Casualmente la que más para mí se acercaba era DeepSeek, curiosamente. Y siempre se hablaba de un poco el que define, marca y sigue la estrategia de ciberseguridad de una compañía, ¿no? Entonces, para mí eso es lo fundamental. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes sectores? Sobre todo cuando está o no está regulado. O sea, esa es una diferencia fundamental. Y también cuando hablas de sectores industriales, todo lo que tiene que ver con el mundo industrial, dispositivos OT y todo lo que tiene que ver con PLCs, SCADAs y todo ese mundo que parece que es un mundo lejano al mundo IT, pero en el fondo hay que protegerlo también, ¿no? Es lejano, pero está ahí, al lado, Eso ¿no? es. Y hay que protegerlo. Un poco dentro de toda esta amalgama de sectores, entiendo que hay una serie de retos que son los específicos que tiene que cumplir el CISO. ¿Cuáles serían? El reto fundamental es... Si encontramos el denominador común, vamos. Sí, el denominador común sería ser capaz de proteger de una manera adecuada la organización, hasta donde te dejen tus recursos y tu negocio, obviamente, pero que el negocio siga. Que eso es un factor fundamental que aprendes sobre todo cuando lo más importante para ti es la disponibilidad, sobre todo en el mundo industrial. Estamos hablando de que hay mundos donde para un segundo es muchísimo dinero, ¿no? Y desde el punto de vista de sistemas, más desde el punto de vista de IT, a veces no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora me gustaría hablar un poco con Pedro y contigo de los tipos de CISOs, porque no solamente refiriéndome a la vertical en la que estáis, sino que hay CISOs que son mucho más orientados a negocio, hay CISOs que son muy de cumplimiento de una serie de normas. Por supuesto que si la empresa donde estáis trabajando tiene una serie de normativas de obligado cumplimiento, pues es lo que manda. Hay CISOs que son muy técnicos. Sé que Pedro le gusta mucho la técnica. Pero un poco, ¿cómo veis vosotros el mundo del CISO? ¿Más técnico, más de compliance? ¿Debería ser la combinación? Empieza, Jesús. Yo, desde mi punto de vista, creo que el origen del CISO, de la mayoría de los CISOs, es un origen técnico. También hay origen compliance, más de riesgo, si queréis más de esa segunda línea. El origen técnico yo creo que es buen punto para tener una base. Lo que sí que es cierto es que realmente si nos creemos las siglas de CISO, que es Chief Information Security Officer, que es al final alguien del comité de dirección, que es al final alguien que está en el board, pues tiene que tender más a la estrategia, ¿no? Y al ser parte facilitador de negocio, pero protegiendo la organización. Yo creo que cada día es algo que tiene que estar más en la cabeza de todos y el CISO tiene que ser eso, un CISO. Coincido. Para mí no existe un CISO que no tenga la capacidad técnica suficiente como para resolver una situación compleja y poder explicarlo a la dirección de forma adecuada. Es decir, tiene que compaginar ambos dos mundos. Tiene que haber nacido técnico, ingeniero, como en la NASA, cuando mandan cohetes, el que está de jefe de sala es un ingeniero y además es uno de los mejores ingenieros que tiene la NASA para poder decidir y tomar decisiones en un momento determinado. El mundo de la tecnología se ha convertido en el talón de Aquiles de la sociedad.
No nos olvidemos de que sin tecnología ahora mismo tendríamos un caos absoluto, tanto en las ciudades como en cualquier sitio. Distribución de alimentos, sector de la automatización, fabricación, cualquier cosa podría impedir el funcionamiento normal de la sociedad. Y esto afecta directamente a la productividad de las empresas, como bien has dicho. Por lo tanto, para mí el CISO tiene que cumplir los requisitos que acaba de mencionar y, como añadido, saber explicarlo a la dirección. Sí, porque tú estás diciendo, Jesús, que es que tiene que estar en el board, en la mesa donde se juntan los grandes, los gorilas de espalda blanca de la empresa. Entonces tenéis que hablar también el lenguaje de ellos. Totalmente, es fundamental hablar el lenguaje que se habla en esos comités, hablar siempre de negocio y, por otra parte, saber trasladar eso a la parte de tecnología, que por eso tienes que ser uno de los que tienes que tener ese nacimiento, ¿no? esas raíces, y haber venido desde otros mundos para poder ser capaz de hacer la doble dirección, entre explicar al comité de dirección los puntos de vista técnicos y, al revés, trasladar al mundo técnico lo que necesitas desde el punto de vista de negocio, ¿no? Uh-huh. Es un rol complejo. Sí, porque no quiero hablar de la palabra intrusismo en el sector, pero bueno, sí que hay ciertos aspectos que están relacionados con la tecnología, en la que hay personas que, bueno, pues tienen una formación muy baja en tecnología y que luego han hecho a lo mejor, pues no sé, un curso de capacitación, un máster en ciberseguridad siendo abogados, que está muy bien, me parece que los abogados son gente muy válida, o los economistas, pero yo creo que a lo mejor sí que a la hora de entender ciertas complejidades técnicas se quedan un poco atrás. Sí, es verdad. Al final tienes que tener, pues lo que digo, para poder entender qué es lo que está pasando y ser capaz de, por ejemplo, un incidente, poder contener ese incidente y erradicarlo, necesitas tener ese conocimiento, si no es imposible. En las empresas son decisiones privadas y una empresa puede decidir a quién pone en la posición que considere de forma adecuada. Bajo mi punto de vista, yo, si tuviera una empresa, pondría a alguien que tuviera conocimientos tecnológicos profundos, porque si no tiene esa profundidad no va a ser capaz de contener un incidente, como bien ha dicho, y armonizar las necesidades del negocio y las necesidades técnicas. Absolutamente. Siempre sí. Me ha gustado ver al CISO como dos profesiones. Una preventiva, en la cual eres un arquitecto que tapa los agujeros potenciales, los miles de puertas abiertas en el sistema de información, pero ya cuando se ha producido el problema eres el jefe de bomberos. Así que... Es muy buena definición, Alfonso. Sí. Bueno, yo creo que esto me gustaría empalmarlo un poco con la siguiente pregunta que tengo, ¿no? Está muy de moda la figura del CISO virtual. El CISO virtual, que es una empresa que no tiene una figura de CISO, hace una contratación a una empresa externa para que le provea de una persona con las capacidades suficientes para hacer esa labor. Muchas veces se hace durante un tiempo determinado hasta que se forma o se elige a una persona como CISO de verdad. ¿Cómo veis vosotros esta figura del CISO virtual? ¿Es algo necesario? ¿Es un mal menor? Sentiros libres. Me más esa pregunta. Yo es una figura con la que no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que la figura de advisor, por ejemplo, es una figura que siempre ha existido, que es necesaria. Yo también creo que es verdad que hay organizaciones, sobre todo cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, que hay mucho en este país, que en España, que es muy necesario que tengan un advisor, alguien que les asesore, que les guíe, que les dé unos controles y unas instrucciones, pero creo que, no sé si es por llamarlo virtual CISO, porque no sé si habéis visto algún virtual CFO o virtual COO o virtual CEO. Entonces, hablar de virtual CISO es algo que me pone los pelos como escarpias, porque creo que debe ser una figura que sea interna de la organización sí o sí. De hecho, es lo que dicen los estándares y lo que creo que debe de ser, y debe estar en ese comité de dirección, ¿no? Entonces, si no ha habido ni nadie que haya vendido una figura de virtual CFO, ¿por qué se vende virtual CISO? Virtual CEO basado en inteligencia artificial, hay.
No lo sabía. Que quede constancia. Bueno, y de ahí para abajo cualquier cosa. Después de la lengua artificial yo ya me creo todo. Bajándolo a tierra, es decir, aterricemos estos conceptos, porque virtual podemos considerar que es algo que no existe y que está dentro de una especie de halo, ¿no? Abstracto, pero son personas y al final son profesionales. Entonces, sí es cierto que la regulación ha obligado a muchas empresas que no tienen un volumen de negocio tan alto como el que necesitarían para poder permitirse una figura del CISO permanente en la compañía, a contratar servicios de CISOs externos, porque en vez de virtual vamos a considerar que es un CISO externo, porque la nómina no está pagada por la propia compañía. Un CISO as a service, ¿no? Efectivamente, un CISO as a service. Por aterrizarlo un poco más al terreno laboral. En algunos casos está justificado. En otros casos no está justificado ni remotamente. ¿De acuerdo? Ciertos casos. Ciertos casos. Y mira, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que quiero preguntarte, Jesús, ¿cómo impactan las nuevas regulaciones en vuestra labor? Yo creo que impactan muy favorablemente, en el sentido de que es verdad que las regulaciones NIS2, DORA y todas las regulaciones que vienen, cada vez hablan más de la figura, no sé si del CISO como tal, pero sí del responsable de seguridad, de alguien que abandere la ciberseguridad en la compañía, y es necesario y obligatorio, ¿no? En estas entidades reguladas. Entonces yo creo que favorece mucho el darle cada vez más importancia a esta figura. No sé si pues hacer que muchas de estas compañías pues tengan la necesidad de contratar un CISO, de tener un CISO. Muchas veces sin saber realmente cuáles son las funciones, obligaciones y objetivos de tal CISO, ¿no? De ahí lo que hablábamos antes. Y ya un poco una pregunta abierta para los dos. Sí que creo que hay diferencias en los CISOs en si están metidos dentro de una organización regulada o no regulada. Yo creo que esa es una diferencia importantísima, ¿no? Sí, la nueva normativa además penaliza o puede penalizar a los directivos de una compañía si no han tomado las debidas precauciones y las protecciones necesarias, y pueden ser juzgados y penados. O sea que hay que tener cuidado. Y eso, bueno, aprovechando que estáis aquí, yo creo que es un trabajo que debe pagarse bien. Seguro se paga bien, pero debería pagarse incluso todavía mejor. Así que seguro que estáis de acuerdo con esto. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Alonso, por esta segunda venida al programa. Gracias a vosotros. Un placer. Pues ya sí que sí, una semana más llegamos a esta sección, la del concurso. Cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional valorada en unos 40 euros. Cada una de estas licencias de Kaspersky se pueden instalar en 4 dispositivos que pueden ser móviles, tablets u ordenadores. Y lo primero sería ver quiénes son los ganadores de la semana. Pues los ganadores de la última semana fueron Mari Carmen Sanz de Salamanca, España, y Pablo Ortiz de Valencia, España. Cada uno de ellos recibirá su regalo a través de correo electrónico. Bueno, y para concursar esta semana, ¿qué se debe hacer? Concursar una pregunta. ¿A alguien se le ocurre hacer una pregunta? La digo yo. ¿De qué sector es el último en el que ha trabajado Jesús Alonso? ¿Vale? Solo eso, el sector. Es muy fácil. ¿Y para concursar qué deben hacer? Pues deben enviar un correo electrónico a info@clickciber.com indicando la respuesta a la pregunta. Recordamos que deberéis informarnos de vuestra localidad y país de origen. ¡Mucha suerte! Pues ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Y hay que recordar que los programas anteriores están todos ellos en nuestras plataformas de podcast. Solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina. Además, también os recomendamos visitar nuestra web clickciber.com y sobre todo estad muy atentos a nuestra próxima revista en octubre, que va a tener artículos como el de Pedro. Bueno, y el tuyo también. Y el de muchos profesionales. Y el de muchos profesionales. Y el de muchos. El menos importante es la editorial que escribe el director, que es lo que podéis obviar. Lo demás sí que es interesante. Bueno, pues ya sé que sí, damos la bienvenida, la bien salida de este programa primero de la temporada número 15. Alfonso Array,
a Pedro y a Jesús. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en NewsClick Cyber. Hasta la semana que viene. Hasta luego.